El 95% de los bots de trading que compras en internet o que intentas programar con Cloud o ChatGPT están diseñados matemáticamente para quebrar tu cuenta de trading. No importa si la estrategia ganó dinero durante este año pasado y tu backtest era maravillosamente ascendente, porque el código rígido es el enemigo silencioso de tu capital. Y hoy te voy a demostrar con datos institucionales por qué tu robot de trading tarde o temprano va a buscar tu margin call si no implementa una adaptación dinámica. Si estás frustrado porque has visto cómo sistemas automáticos basados en cruces de medias móviles o indicadores estáticos devoran tu balance en una sola tarde de noticias macroeconómicas, déjame decirte algo: la culpa no es del trading algorítmico. El dolor de perder una cuenta es real, pero la solución no es volver al trading manual emocional frente a la pantalla durante 12 horas al día. Imagina un escenario totalmente distinto. Un sistema que no depende de una regla fija, sino de un motor predictivo que analiza la microestructura del mercado en tiempo real. Detecta cuando las condiciones han cambiado de, por ejemplo, de tendencia a rango y rota de estrategia de forma inteligente para mantener tu ventaja matemática intacta. Ese es el mapa de ruta que vamos a desglosar hoy aquí paso a paso. Por cierto, para los que se queden hasta el final del vídeo, os voy a decir cómo acceder a una formación completamente gratuita que he creado para dar el salto definitivo al trading algorítmico en cuantitativo y alcanzar así la única rentabilidad real que existe, la profesional. Pero primero tenemos que entender por qué los bots tradicionales están obsoletos en este 2026 y cómo la inteligencia artificial de TechChain ha cambiado las reglas del juego para siempre. Vamos a poner las cartas sobre la mesa. Como quant trader con más de 15 años gestionando sistemas cuantitativos y riesgos bajo presión, he visto cómo se construyen las mayores estafas del mercado retail día a día. El usuario común, como tú, entra en YouTube y ve un vídeo titulado "Cómo crear un bot millonario de más 500% con Cloud". Copia el código, lo mete en el MetaTrader y ve que el backtest en los últimos 3 meses es una línea ascendente perfecta. Se siente un genio, cree que ha hackeado el sistema financiero. ¿Cuál es el problema real aquí? Ese bot está optimizado para un entorno específico y al ponerlo en el mercado real le explota en la cara al usuario, le lleva la cuenta a la ruina y lo deja de nuevo en el punto de partida, con menos tiempo y menos dinero. Ponte en situación. Digamos que el mercado ha estado, por ejemplo, en una tendencia alcista limpia en un par como por ejemplo el eurodólar durante 90 días. El robot compra en los retrocesos del indicador del RSI y gana en la subida. Todo funciona de maravilla hasta que llega el día de los datos de inflación o una decisión de tipos de interés en la Reserva Federal. En cuestión de minutos, el mercado rompe la estructura, entra en un rango lateral caótico y volátil con falsa ruptura en ambas direcciones. Y el bot, ciego al contexto, sigue ejecutando la misma orden rígida una y otra vez a costa de tu dinero. El resultado, una racha de pérdidas consecutivas que activa el stop out de tu broker, es decir, el margin call game over para el bot de Cloud. El concepto técnico detrás de este desastre se llama sobreajuste o curve fitting. Nómbralo como quieras, pero es la muerte de tu dinero. El sobreajuste ocurre cuando una estrategia matemática se calibra con tanta precisión para el pasado que se vuelve completamente ciega ante cualquier variación en el futuro. Creemos que porque en años de backtest es rentable, podrá serlo al menos unos meses más ahora en el futuro, pero esto no funciona así en el mundo real. Para que lo entiendas de forma clara e intuitiva, te pongo un símil. Es exactamente como si intentaras conducir un coche de carrera en un circuito de Fórmula 1 utilizando un piloto automático programado únicamente para las curvas del circuito de Mónaco. En cuanto pongas ese coche en la pista de Monza, que tiene rectas y frenadas brutales, el coche se va a estrellar en la primera curva porque no sabe adaptarse a un terreno diferente. Eso es lo que le hace a tu dinero cada vez que lo lanza con un Expert Advisor estático al mercado real en constante evolución, estrellarlo. Para corregir esto hoy mismo en tu gráfica y no volver a quemar capital de forma tonta, necesitas entender la microestructura del mercado real. Los mercados financieros no son estables, de hecho, por definición son no estacionarios, es decir, se rigen por fases de liquidez y regímenes de volatilidad. Una primera victoria operativa que puedes aplicar de inmediato es dejar
dejar de evaluar tu sistema bajo la métrica del porcentaje de acierto o win rate. El win rate es una métrica de vanidad que los vendehumo utilizan para deslumbrarte. Un bot puede tener un 90% de operaciones ganadoras y destruir tu cuenta en el 10% restante, si su ratio de riesgo-beneficio es deficiente y carece de flexibilidad métrica. Evidencia clara para que lo entendamos todo. Un bot de martingala, el típico bot de martingala que tiene un win rate elevadísimo, pero un riesgo de ruina garantizado por las matemáticas y va a llegar tarde o temprano. Lo que los profesionales buscamos es la estabilidad de la esperanza matemática positiva, calculada a través del 6 ratio y el profit factor o factor de beneficio, todo ello en diferentes regímenes de mercado. Sería algo así como un profit factor general. Hasta aquí el marco es claro y parece evidente cómo evitar el error de diseño. Pero hay una variable que todavía no hemos introducido y que es la que separa los que sobreviven a duras penas de los que realmente son rentables en el trading algorítmico a largo plazo. ¿Qué pasa cuando el mercado cambia su régimen de volatilidad no en meses, sino en cuestión de milisegundos, en mitad de la sesión de Nueva York? Aquí es donde el software tradicional capitula y donde entra la verdadera ventaja cuantitativa de T-Chain. Entremos en el núcleo de la ingeniería financiera aplicada, que tú también puedes empezar a explotar desde hoy mismo sin necesidad de ser un ingeniero de software de Wall Street, ni escribir una sola línea de código. La revolución de la inteligencia artificial en el año 2026 no consiste en pedirle a un chatbot de lenguaje general que te redacte un script en MQL5. Eso es rudimentario, aunque esté muy de moda. La verdadera innovación radica en plataformas de infraestructura cuántica como T-Chain. Pero, ¿cómo soluciona T-Chain el problema de las cuentas quemadas o quebradas? Lo hace a través de un concepto revolucionario llamado adaptación dinámica en tiempo real. En lugar de obligar a tu cuenta a depender de una única estrategia fija y estática, el ecosistema de T-Chain opera mediante nodos analíticos descentralizados que están conectados directamente a tu MetaTrader. Estos nodos actúan como un supervisor estadístico continuo. El software analiza de forma constante múltiples capas de estrategias cuantitativas simultáneamente. Mientras el mercado se comporta de manera tendencial, el sistema prioriza algoritmos de seguimiento de tendencia, ajustando de forma matemática la sensibilidad de las entradas. En el preciso instante en el que el panel de detección de estructura de mercado detecta un secado de la liquidez institucional o una compresión de rango de precio, el algoritmo de T-Chain es capaz de mitigar el riesgo reduciendo el apalancamiento operativo o seleccionando la subestrategia que presente la mayor esperanza matemática positiva específicamente para las condiciones de mercado actual. Vamos a bajar todo esto a números reales para que veas el impacto directo en tu cuenta. Supongamos que estás operando el par Libra-Yen, conocido por su alta volatilidad y sus brutales sacudidas de stop loss. Un bot retail convencional utiliza un stop loss fijo de, por ejemplo, 30 pips, basado en una optimización histórica de todo un año. Durante una sesión ordinaria de Londres, esos 30 pips son insuficientes. Pero si sale una noticia de impacto sobre el yen, el rango promedio verdadero o ATR del par se duplica en segundos. El bot clásico mantendrá sus 30 pips fijos, lo que significa que será un barrido de liquidez por el ruido del mercado en cuestión de un par de velas, ejecutando pérdidas masivas una tras otra. ¿Cómo lo gestiona un algoritmo automatizado diseñado en T-Chain? Pues el sistema es capaz de leer dinámicamente la volatilidad implícita a través de la dispersión estadística de los precios de oferta y demanda en la microestructura. Si el ATR se duplica, el nodo reconfigura instantáneamente los parámetros de salida de tu strategy template activo. No altera la lógica del sistema, sino que expande el stop loss para proteger la operación de la volatilidad del ruido institucional, disminuyendo proporcionalmente el tamaño del lote para que el riesgo total monetario sobre tu balance siga siendo exactamente el mismo, por ejemplo, un 1% por operación. Esto no es magia, es matemática predictiva pura aplicada a la supervivencia de tu capital. Muchos traders intermedios seguramente me dirán: muy bien, Ignacio, suena espectacular en la teoría, pero seguro que configurar un entorno de optimización adaptativa requiere sistemas de programación avanzada en servidores dedicados, mucho conocimiento y experiencia. Y es cierto, hace un par de años era así y te habría dicho que sí, pero presta atención
atención a lo que te voy a enseñar aquí ahora en pantalla, porque te voy a mostrar cómo romper esa barrera técnica en menos de 5 minutos con un sistema paso a paso ABC que redefine por completo el trading y su precisión. Para implementar esta ventaja cuantitativa en tu operativa diaria sin tocar una sola línea de código y sin necesidad de años de experiencia, el proceso es sumamente directo y visual. Paso A: sincronización de los nodos cuantitativos. Directamente entramos en la SID de la plataforma de TechChain, arrastramos el nodo analítico al Canva, en este caso el nodo de clasificador de régimen canónico, y ahora ya tenemos directamente conectado los datos y el régimen del mercado actual a nuestro bot de trading. El sistema no requiere instalar librerías complejas, se mete en la carpeta de Expert Advisor como cualquier otro bot que instale y de forma nativa, una vez que lo cargue en tu mercado favorito, comenzará a leer el flujo de datos del terminal. Paso B: activación del panel de detección de estructura. En lugar de adivinar si el mercado está en un entorno o régimen favorable, paso B: activación del panel de detección de estructura. En lugar de adivinar si el mercado está en un entorno o régimen favorable, solo debe arrastrar el nodo al Canva, en este caso el Smart Router IA. Es un nodo enrutador que, al conectarlo al clasificador de régimen canónico, activas el panel estadístico avanzado. Este nodo actúa como un enrutador y, alimentado con la información del nodo canónico que le dice en tiempo real el régimen exacto del mercado, el enrutador dejará pasar una estrategia u otra en función de cuál sea más rentable en cada momento en tu mercado. Paso C: despliegue de las estrategias. Si tienes una estrategia en mente, genial, diséñala y conéctala al enrutador, pero si no la tienes, no te preocupes, solo tienes que seleccionar una de las arquitecturas o estrategias ya prediseñada aquí para cada tipo de régimen. Directamente cógela, arrástrala al Canva, conéctala y ya tienes tu bot listo. Fin. A partir de ese momento, el sistema se encarga de analizar el mercado por ti automáticamente 24/7. Va a detectar el régimen en el que se encuentra, seleccionar la estrategia más rentable y ejecutarla. Todo 100% automatizado, sin margen para el error de ejecución humano. Para entender este despliegue con claridad técnica, piensa en el concepto como una especie de vigilancia algorítmica. En el trading algorítmico clásico, tu bot es como el soldado de infantería ciego que sigue una orden de marchar hacia adelante, pase lo que pase en el campo de batalla. Del otro lado, la infraestructura de TechChain funciona como un satélite de inteligencia artificial militar que sobrevuela el terreno de juego, analiza los movimientos de las fuerzas del mercado y le da instrucciones dinámicas al soldado en tiempo real para cambiar la ruta antes de que caiga en una emboscada de liquidez. El tip práctico operativo que debes aplicar hoy es el siguiente: antes de arriesgar un solo dólar en una estrategia automatizada, debes someterla al módulo de estrés de TechChain, es decir, al backtest, para comprobar cuál sería el drawdown máximo simulado ante un cambio drástico en las correlaciones macroeconómicas de tus activos favoritos. Si tu bot actual no cuenta con esta capa de protección analítica, estás operando con una bomba de tiempo en tu portfolio. Ahora que ya comprendes cómo la tecnología dinámica neutraliza el riesgo de quiebra estructural que tienen todos los SEAs convencionales del mercado, es el momento de abordar la pregunta crucial que todo inversor serio se debe hacer. ¿Cómo se traducen estos datos analíticos en una ventaja monetaria constante a largo plazo medible en tu balance de trading diario? Vamos a abrir el panel de auditoría institucional de TechChain para desglosar las 3 métricas maestras de rentabilidad real mínima que debes conocer y aplicar. Los profesionales del trading cuantitativo no juzgamos el éxito de un bot por los pantallazos de ganancias efímeras que se ven en las redes sociales. Evaluamos la consistencia a través de la relación matemática entre el riesgo asumido y el beneficio obtenido. Cuando utiliza el panel estadístico avanzado del motor de backtest de TechChain, la plataforma automatiza por ti la auditoría analítica de tus activos favoritos, enfocándose en 3 pilares de rendimiento institucional. Primero, el Profit Factor o factor de beneficio. Esta métrica mide cuánto gana tu estrategia por cada dólar o por cada euro que pierde. Es el ratio entre el beneficio bruto y la pérdida bruta de todas las operaciones que tengas
métricas en el backtest. Cuando terminas un backtest, TheChain lo calcula automáticamente y lo muestra en el panel de resultados. En la propia plataforma, un valor por debajo de 1.0 indica que la estrategia no es rentable. Por debajo de 1.2 se considera rentable pero débil, y a partir de 1.5 empieza a valorarse como sólido. Evidentemente, con 2.0 o más como referencia se considera excelente. Además, el motor puede incluir comisiones, swap, spread y el lipaje en la simulación, y tú puedes añadir nodos como el filtro de spread para acercar el TED a las condiciones reales que tendrías luego. Pero el Profit Factor no mejora solo, refleja la calidad de la lógica que has diseñado en el canvas. Segundo, el ratio de share o el share ratio. Esta métrica resume si el beneficio del backtest compensa la volatilidad de los resultados o no. TheChain la calcula al finalizar la prueba, a partir de los resultados de cada operación cerrada, y lo verás todo en el resumen junto a otras métricas de riesgo. Según los criterios internos de la plataforma, un share ratio superior a 1.0 es aceptable y por encima de 2.0 se considera muy bueno. Es una evaluación del periodo histórico que acabas de probar. Te ayuda a comparar estrategias y detectar si los beneficios parecen consistentes o fruto de pocos trades muy grandes. Tercero, el drawdown máximo. Es la mayor caída de tu capital desde el pico anterior hasta el punto más bajo del test, expresada en dinero y en porcentaje. En el resumen verás el drawdown máximo sobre el balance de operaciones cerradas. En la pestaña de equity, la curva muestra además cómo evolucionó la caída desde su pico de capital, incluyendo por supuesto el impacto de posiciones abiertas. Así puedes ver el peor escenario que habrías vivido en ese intervalo antes de arriesgar un solo euro en el mercado real. La plataforma también señala drawdown elevados, por ejemplo, por encima del 20-25% te va a saltar una señal de riesgo. Esto te entrega una certeza matemática y estadística fundamental, la tranquilidad de saber qué tienes entre manos y cómo va a comportarse cuando lo lances al mercado real, eliminando por completo los sesgos emocionales del trading manual intuitivo que destruyen pues la psicología de cualquier operador minorista. Llegados a este punto del análisis, la pieza del rompecabezas encaja de forma perfecta en tu mente. Acabas de descubrir que el gran mito del trading minorista, ese que afirma que necesitas pasar años memorizando patrones de vela japonesa o dominar complejos lenguajes de programación para hacer trading algorítmico profesional, o pasar horas luchando con un chatilla de lenguaje para tener un bot medio funcional, todo eso es una mentira obsoleta que la tecnología de 2026 ha destruido por completo. Ahora tienes en tus manos la comprensión de un enfoque profesional real. Si haces uso de todo esto que has aprendido, ya no serás el típico trader retail desarmado que opera por intuición y frustración, lanzando bots estáticos que inevitablemente quemarán las cuentas de trading tarde o temprano en cualquier cambio de ciclo de mercado. Al entender la potencia de la adaptación dinámica, la gestión predictiva de volatilidad y la auditoría cuantitativa basada en métricas institucionales, has adquirido una ventaja matemática, profesional y real sobre el 90-95% del todo el mercado retail. La resolución operativa es clara. Si quieres ver cómo la app de TheChain automatiza este análisis estadístico avanzado y exporta de forma nativa los reportes de rendimiento sin escribir ni una sola línea de código complejo, lo único que debes hacer es irte al enlace directo que te dejaré aquí en la descripción de este vídeo y poner a prueba tus estrategias cuantitativas en thechain.ai. No operes nunca más a ciegas, no arriesgues tu capital basándote en promesas vacías de robots milagrosos de gurús de redes sociales. Confía en los datos reales, audita tu activo favorito y eleva tu perfil de inversor al estándar institucional que necesitas para alcanzar la consistencia y la rentabilidad real a largo plazo. Pero la teoría sin ejecución no sirve de nada. Si quieres dejar de dar palos de ciego y aplicar todo esto con herramientas profesionales, en la descripción tienes el enlace a mi canal de Telegram, donde podrás acceder a herramientas gratuitas para que hagas tus primeras pruebas. Pero sobre todo, haz clic ahora en el vídeo que te aparece aquí en pantalla, porque vas a poder acceder a una formación totalmente gratuita para que puedas estructurar tu operativa y alcanzar la rentabilidad real a la velocidad de la luz.